mi nombre es Damián. Tengo 36 años. O al menos, eso es lo que dice mi licencia de conducir. Mi espalda, mis rodillas y las palmas de mis manos, que están permanentemente callosas, jurarían que tengo 50 o quizás 60. Vivo en Louisville, Kentucky. No en la parte bonita que sale en las postales, la de las casas señoriales y los jardines cuidados. Vivo en una parte de la ciudad donde las casas se ven cansadas, con la pintura descascarada como piel quemada por el sol, y donde el sonido más común a las 4 de la mañana no es el canto de los pájaros, sino el rugido del motor de mi vieja camioneta Ford, quejándose como un animal herido antes de decidirse a arrancar. Soy padre soltero. Esas 3 palabras definen cada segundo de mi existencia. No soy un hombre de negocios, ni un heredero, ni un artista. Soy un padre soltero. Y es el trabajo más duro y más jodidamente aterrador del mundo. Tengo 2 hijas. Ellas son, literalmente, la única razón por la que mi corazón sigue bombeando con algo de fuerza. Son mi combustible y mi ancla. La mayor es Noah. Tiene 10 años. 10 años y los ojos de su madre, grandes, oscuros, y con una mirada que ya ha visto demasiado. A veces me mira fijamente desde el otro lado de la mesa de la cocina y siento que puede ver a través de mí. Siento que sabe exactamente cuántas facturas están escondidas en el cajón, sabe si me salté la cena la noche anterior para que hubiera suficiente leche para su cereal. Es una niña vieja, mi Noah. La pequeña es Maite. Tiene 6 años. Maite es todo lo contrario. Es pura luz, un sol en miniatura. Es un torbellino de cabello enredado, rodillas raspadas y una risa fácil que desarma. Para Maite, yo sigo siendo el hombre más fuerte y más listo del mundo. Todavía cree que puedo arreglar cualquier cosa, desde un juguete roto hasta un día lluvioso. Se aferra a mi mano como si yo fuera la única cosa sólida en su universo, y la verdad, ella es la mía. Nuestro apartamento es pequeño. Y cuando digo pequeño, quiero decir ridículamente pequeño. 2 habitaciones. Las paredes tienen tantas grietas que parecen un mapa de carreteras. La pintura se está pelando en las esquinas del baño, revelando capas de colores feos de décadas pasadas. La sala y la cocina son un mismo espacio, separado solo por una barra de desayuno que se tambalea. El espacio está dominado por un sofá viejo, de un color marrón indefinido, que recogí de la acera hace 3 años. Huele vagamente a polvo, no importa cuánto lo limpie. Hay una mesa de comedor de segunda mano, coja de una pata, donde mis hijas y yo comemos casi todo. El menú habitual, sándwiches de mermelada de fresa. Son los favoritos de Maite. Yo me como las cortezas que ella deja. No tengo mucho. No tengo lujos, ni ahorros, ni un coche que no haga ruidos extraños. No tengo un futuro brillante esperándome. Pero las tengo a ellas. Y ver esas 2 cabecitas dormidas en sus camas cada noche es suficiente para sacarme de la cama a las 4 de la mañana, incluso cuando mis huesos gritan pidiendo 5 minutos más, solo 5 minutos de olvido. Mantener este pequeño mundo a flote, este castillo nuestro construido con muebles de segunda mano y sándwiches de mermelada, requiere 2 trabajos. 2 malditos trabajos que me están consumiendo vivo, masticándome y escupiéndome al final del día. De día, soy trabajador de almacén en una planta procesadora de alimentos. El aire allí es permanentemente espeso, una mezcla pegajosa de harina rancia, especias y aceite de máquina. Es un olor que se te mete en la ropa, en el pelo, en la piel. Me paso 8 horas bajo luces fluorescentes que zumban, levantando cajas que pesan más de lo que deberían, sudando a mares, con el encargado, un tipo llamado Reynolds, gritando en mi oído que vamos tarde. La paga es una miseria. Apenas cubre la renta. En cuanto salgo de ahí, a las 4 de la tarde, corriendo hacia mi camioneta, me subo y comienzo mi segundo trabajo, repartidor. Entrego paquetes para un servicio de mensajería local. Es un trabajo solitario. Solo yo, la carretera, la radio soltando estática y la pila interminable de cajas en la parte de atrás. Conduzco hasta las 10, a veces las 11 de la noche. Este dolor en la parte baja de la espalda ya no es un dolor intermitente.
Es un ruido de fondo constante, un recordatorio sordo de que mi cuerpo se está rindiendo. Tengo grasa de motor metida tan profundamente bajo las uñas que ya he dejado de intentar limpiarla. He probado con cepillos, con jabones fuertes. No sale. Se ha convertido en parte de mí. Algunas noches, la niñera me cancela. Esas noches son las peores. No puedo dejar a las niñas solas. Noah es valiente, pero le tiene miedo a los ruidos del vecindario, a las sirenas, a los gritos que a veces oímos a través de las paredes delgadas. Y Maite. Maite simplemente se niega a dejarme ir. Se le rompe el corazón. Sus sollozos son pequeños cuchillos en mi pecho. Así que las envuelvo en mantas. Las siento en el asiento trasero de la camioneta. Pongo sus almohadas y sus peluches. Se quedan dormidas con el zumbido del motor y el traqueteo del chasis. Verlas ahí, acurrucadas entre almohadas viejas en el asiento de una camioneta de reparto, me parte el alma y me da fuerzas al mismo tiempo. ¿Qué clase de padre lleva a sus hijas a su trabajo de repartidor a las 10 de la noche? Yo. Esa es la clase de padre que soy. El que hace lo que sea necesario. Anoche, mientras conducía, Maite dormía, roncando suavemente. Pero no estaba despierta, mirando las luces de la ciudad pasar. ¿Estás cansado, papá?, me preguntó. Su voz era suave, casi un susurro. Un poco, mi amor. Solo un poco, le dije, intentando que mi voz sonara normal, alegre. Ella no se lo tragó. Está bien estar cansado, dijo ella, como si me estuviera dando permiso. Yo te ayudo con Maite cuando lleguemos a casa. Tú siéntate, vale. Tiene 10 años. 10. Debería estar preocupada por sus tareas, o por qué caricatura ver, o por si le gusta a ese niño de su clase. No por si su padre puede subir los 3 tramos de escalera sin quedarse dormido en el rellano. Pero esta no era la vida que se suponía que debía tener. Ni ella. Ni yo. Verán, yo no nací para oler a aceite de máquina y sudor rancio. El primer olor que recuerdo es el del heno fresco de alfalfa, el del cuero caro de las sillas de montar, y ese olor metálico y limpio del dinero que se acumula generación tras generación. Mi nombre es Damián Garza. Soy, o más bien era, el hijo mayor, el primogénito, de la familia Garza de Lexington. Mi familia no es simplemente rica. Esa palabra es demasiado pequeña. Son de ese tipo de riqueza de Kentucky que es casi feudal. Se mide en acres de pasto azul, en cuántos ganadores del derby han salido de tus establos, y en cuántos políticos tienes en la nómina. Los Garza. Dueños del rancho La Herradura Dorada. Mi padre, don Fermín Garza, es un hombre que parece nacido en un traje de 3 piezas. Mide casi 2 metros, tiene el cabello plateado y una voz que es un trueno. Está acostumbrado a dar órdenes a capataces, a corredores de bolsa en Nueva York y a senadores en Washington. Vive y muere por 2 cosas, en este orden, el apellido Garza y los caballos pura sangre que llevan su marca. Recuerdo una vez, cuando tenía 15 años, derramé accidentalmente una copa de vino tinto en una alfombra persa durante una de sus fiestas. No me gritó. Simplemente me miró. Un silencio frío, cargado de decepción. Un Garza, dijo en voz baja, jamás pierde el control de sus manos. Ni de sus emociones. Retírate. Me sentí como si midiera 2 centímetros. Ese es mi padre. Mi madre, doña Beatriz, es la definición de la elegancia sureña. Siempre perfecta. Vestidos de seda, collares de perlas que valen más que mi apartamento, y una mirada tan calculadora que puede hacerte sentir como un insecto. Para ella, la vida no se trata de felicidad o amor, se trata de apariencias, de reputación, de lo que dirá la gente. El que dirán es su religión, y ella es su suma sacerdotisa. Recuerdo que despidió a una sirvienta, una mujer que llevaba 20 años con nosotros, porque usó el pulidor de plata equivocado en los cubiertos de la abuela. Sin segundas oportunidades. La reputación de la platería estaba en juego. Y luego está mi hermana, Brisa. 7 años menor que yo. Brisa, la princesa. La luz de los ojos de mis padres.
Creció envuelta en lujos que yo, siendo el mayor y el heredero, siempre vi con cierta distancia. Viajes a Europa en verano, un pony nuevo cada cumpleaños, vestidos que costaban más que mi primer coche, y una habilidad innata, casi aterradora, para complacer a mis padres. Siempre decía lo correcto, sonreía en el momento adecuado. Era la hija perfecta. No la culpo. O tal vez sí, un poco. Recuerdo una tarde de verano. Yo tenía 17 años y ella 10. Había un potro nuevo en el establo, un pura sangre negro llamado Medianoche que mi padre había comprado por una suma obscena. Había prohibido a todo el mundo, incluyéndome a mí, montarlo. Era demasiado salvaje, demasiado caro. Brisa estaba desesperada por montarlo. Me siguió por el rancho todo el día, rogándome. Por favor, Damián, por favor. Solo un minuto. Papá nos mata, Brisa. Y no bromeo, le dije. No se enterará. Estará en reuniones todo el día. Por favor, suplicó, con esos grandes ojos que sabía usar tan bien. Cedí. Era mi hermana pequeña, después de todo. Mientras mi padre estaba en su despacho, la llevé a los establos. El olor a heno y a caballo era denso. Le puse una silla al potro, que temblaba de energía. Está bien, niño, le susurré. Ayudé a Brisa a subirse. Sus ojos brillaban de una emoción pura, una mezcla de miedo y alegría. Si papá se entera, nos mata, susurró ella, agarrando las riendas. Entonces, más te vale no caerte, le dije riendo, mientras guiaba al caballo por el establo. Nos reímos juntos ese día. Éramos cómplices. Éramos hermanos. Miro mi vida ahora. Miro mis manos cubiertas de grasa. Y me pregunto dónde se fue ese chico. ¿Dónde se fue esa niña? ¿En qué momento se convirtió en una extraña que valora más un vestido de seda que a su propia sangre? Yo era el heredero. El plan estaba trazado. Iría a la universidad adecuada, la misma que mi padre, me casaría con la hija de algún otro magnate de los caballos o del Borbón, y un día, el rancho Garza y todo su imperio serían míos. Un plan perfecto, pulcro, predecible y sin alma. Pero los planes perfectos tienen una forma de estrellarse violentamente contra la vida real. Y mi vida real, mi desviación, mi pecado original, apareció un martes por la tarde en una cafetería barata a las afueras de Lexington, donde había parado a tomar un café solo. Se llamaba Lorena. Lorena era camarera. Llevaba un uniforme rosa pálido que probablemente odiaba, y tenía el cabello recogido en una coleta desordenada. Pero tenía una sonrisa que podía desarmar a un ejército y unos ojos que no vieron el apellido Garza, ni el reloj caro en mi muñeca, ni la camioneta de lujo que había aparcado fuera. Me vieron a mí, a Damián. Empezamos a hablar. Sobre nada. Sobre el café, sobre el clima, sobre un libro que ella estaba leyendo. Su risa era real. No era la risa calculada y musical de las mujeres de la alta sociedad con las que había crecido. Era una risa genuina, un poco escandalosa. Su familia era pobre. Su padre era mecánico, trabajaba con las manos, como yo lo hago ahora. Su madre limpiaba escuelas por la noche. Y yo me enamoré de ella con una fuerza que me asustó. Me enamoré de cómo se reía, de cómo no le importaba mi dinero, de cómo encontraba alegría en las cosas más simples. Para mí, ella era un soplo de aire fresco en un mundo sofocante. 6 meses después, sabía que quería casarme con ella. Cuando se lo dije a mis padres, la reacción no fue de decepción. Fue de repulsión nuclear. Llevé a Lorena al rancho para una cena. Mi madre, doña Beatriz, fue cortés con una frialdad que congelaba. Mi padre, don Fermín, apenas le dirigió la palabra. Brisa la miró con una mezcla de curiosidad y desdén, como si fuera un bicho interesante que se había colado en la casa. Después de que Lorena se fue, comenzó la tormenta. Una camarera, escupió mi madre, la palabra saliendo de su boca como si fuera veneno. ¿Una cazafortuna sin apellido? ¿Pretendes manchar el nombre de esta familia con esa, gentuza? Ella no es gentuza, madre. La amo, dije,
mi voz temblando por primera vez ante ellos. Mi padre fue más directo. Se sirvió un bourbon. Hijo, esto no es amor. Es un capricho. Un error biológico. No has pensado en las implicaciones. En los contratos. En la línea de sangre. Si te casas con esa mujer, olvídate de que eres un garza. No recibirás un solo centavo. Ni un solo acre. Estás fuera. Miré a Brisa, buscando apoyo. Mi cómplice. Mi hermana. Ella bajó la mirada. Damián, ¿cómo puedes hacernos esto?, me dijo, susurrando, pero sus palabras me golpearon más fuerte que los gritos de mi padre. Papá y mamá tienen razón. Estás arruinando todo. Estás siendo egoísta. ¿Egoísta? Por enamorarme, grité. Egoísta por elegirla a ella por encima de nosotros, gritó mi madre. Les rogué. Les supliqué. Intenté que la vieran como yo la veía. Pero ellos no veían a una persona, veían un mal negocio, una mancha en su reputación impecable. Me dieron un ultimátum. La fortuna, el rancho, el apellido, o ella. Elegí a Lorena. Nos casamos 2 semanas después, en el ayuntamiento. Solo sus padres, que me abrazaron como si fuera un hijo, y un par de amigos nuestros. Ningún garza asistió. 11 años han pasado desde ese día. 9 de esos años los pasé con Lorena. Tuvimos a Noah. Luego a Maite. Pero la vida fue dura. El amor es fuerte, como dicen en las películas, pero las facturas lo son más. Yo trabajaba día y noche, primero como asistente en una oficina, luego en la construcción. Pero nunca era suficiente. Nunca era el estilo de vida que Lorena, en el fondo, siempre había anhelado. Ella no se había enamorado de mi dinero, pero sí se había enamorado de la idea de la seguridad que un día mi dinero podría haberle dado. Hace 2 años, ella se fue. Esa mañana es una cicatriz permanente en mi cerebro. Estaba parada en la puerta de nuestro pequeño apartamento, el mismo en el que vivo ahora, con una maleta en la mano. Las niñas estaban en la escuela. Pensé que eras mi salida, Damián, me dijo. Su voz era fría, metálica, irreconocible. ¿De qué hablas, Lorena? Te amo. Estamos bien, le supliqué, mi corazón golpeando contra mis costillas. Ella se rió. Una risa seca, amarga, que me heló la sangre. Amor. El amor no paga la renta, Damián. El amor no compra ropa bonita. El amor no nos saca de este basurero. Pero, pensé que... Yo también pensé, me interrumpió. Pensé que, aunque fueras un tonto, eventualmente tus padres cederían. Pensé que te perdonarían. Pensé que heredarías. Pero no tienes nada. 11 años, ¿y qué tienes? Nada. Solo deudas y orgullo. Orgullo, le grité, la desesperación creciendo en mi garganta. Elegí una vida contigo. Renuncié a todo por ti. No, dijo ella, acercándose, sus ojos fríos como el hielo. Tú no me elegiste a mí. Elegiste demostrarles a tus padres que podías vivir sin ellos. Y nos arrastraste a todas contigo en tu estúpido berrinche. Eres peor que ellos, Damián. Eres un garza, pero sin la lana. Eres un tonto orgulloso que eligió esta miseria. Se fue con un hombre que tenía un Mercedes y un condominio en el centro. Me dejó con 2 hijas, un corazón roto, y sus palabras, clavadas como cuchillos en mi memoria. A veces, en la oscuridad de la noche, cuando el apartamento está en silencio y solo oigo la respiración de mis niñas, cuando miro la pila de facturas sobre la mesa, me pregunto. ¿Y si Lorena, y si mi madre, tenían razón? ¿Y si solo soy eso? ¿Un tonto orgulloso? ¿Un fracasado que condenó a sus hijas a esta vida solo por llevarle la contraria a su familia? Saco esos pensamientos de mi cabeza. Tengo que hacerlo. Por Noah. Por Maite. Me digo a mí mismo que soy fuerte. Me digo que estoy orgulloso de lo que he construido, aunque sea con pedazos rotos. Pero es una armadura muy, muy pesada de llevar. Fue un martes,
creo. Uno de esos martes grises y agotadores en el almacén. Mi espalda me estaba matando, un dolor sordo que subía desde el coxis hasta mi cuello. Todo en lo que podía pensar era en llegar a casa, quitarme las botas de trabajo, que se sentían como si estuvieran hechas de cemento mojado, y quizás sentarme 5 minutos antes de empezar el segundo trabajo. Abrí la puerta de mi apartamento, esperando el caos habitual de Maite corriendo a abrazar mis rodillas y Noah levantando la vista de su libro para saludarme con un hola, papá. Pero el apartamento estaba en silencio. La señora Petrova, nuestra vecina anciana que a veces las cuidaba entre mis trabajos, debió habérselas llevado al parque. Silencio. Solo el zumbido del viejo refrigerador. Y entonces lo vi. En el suelo de madera desgastada, justo debajo de la ranura del correo, había un sobre. No era una factura. Conocía demasiado bien la forma de las facturas. Vienen en sobres delgados de papel barato, con ventanas de plástico que muestran mi nombre y la palabra aviso en letras rojas. Esto era diferente. Era un sobre grueso, de un color blanco cremoso, casi luminoso en la penumbra de mi sala. Pesaba. Se sentía caro al tacto. Mis manos estaban sucias de grasa del almacén. Me las limpié en los jeans, sintiéndome casi culpable de tocar algo tan prístino. Le di la vuelta. No había remitente. Solo mi nombre y dirección, Damián Garza, escritos en una caligrafía elegante, casi de imprenta, con tinta dorada. Damián Garza. No de Garza o residente. Mi nombre completo. Mi corazón dio un vuelco. Un vuelco feo, lleno de ansiedad. Solo había una persona en el mundo que enviaría algo así. Mi madre. Abrí el sobre con cuidado, rasgando el papel grueso con mi uña sucia. Dentro, una tarjeta gruesa, con bordes dorados en relieve. Pesaba aún más que el sobre. Don Fermín y doña Beatriz Garza tienen el honor de invitarle a la boda de su hija Brisa Garza con Héctor Alcocer. Héctor Alcocer. Por supuesto. El nombre resonó en mi cabeza. Los Alcocer. Dueños de la cadena de hoteles Alcocer. Un imperio. No era un matrimonio, era una fusión corporativa. El partido perfecto. El tipo de unión que no se basa en el amor, sino en las carteras de acciones y las propiedades inmobiliarias. Justo el tipo de matrimonio que yo había rechazado. Leí los detalles. La boda era en 3 semanas. En el Grand Regency Hotel en Lexington. El hotel más caro del estado, propiedad de los Alcocer, por supuesto. Sostuve la invitación, esta pieza de papel que probablemente costaba más que mi despensa de toda la semana. ¿Por qué? ¿Por qué invitarme? Después de 11 años. 11 años de silencio. 11 años de tratarme como si estuviera muerto, como si me hubiera borrado del árbol genealógico. ¿Por qué ahora? Conozco a mi familia. Conozco a mi madre. Esto no era una rama de olivo. No era una disculpa. No era un te extrañamos, hijo. Era una trampa. Era una demostración de poder. Era doña Beatriz, con su sonrisa de seda y sus ojos de hielo, diciendo, mira lo que te perdiste, Damián. Mira el mundo al que renunciaste. Mira a tu hermana, que sí hizo lo correcto, casándose con un imperio, mientras tú te pudres en tu apartamento de obrero. Ven. Ven y sé testigo de nuestro triunfo y de tu fracaso. Mi primer instinto fue quemarla. Hacerla cenizas. Tirarla a la basura donde pertenecía, junto con los restos de la cena de anoche. Pero entonces, una pequeña, estúpida y patética parte de mí, una parte que odiaba con toda mi alma, susurró. ¿Y si? ¿Y si era una oportunidad? No para mí. A mí que me parta un rayo. ¿Pero para las niñas? Una oportunidad para que Noah y Maite conocieran a sus abuelos. A su tía. Una oportunidad para que vieran, aunque fuera por una noche, el otro lado de su herencia. Una oportunidad para que vieran que, aunque su padre fuera un don nadie que levantaba cajas, su sangre era importante. Odié ese pensamiento en el segundo en que cruzó mi mente. ¿Importante? ¿Como ellos? Fríos, calculadores,
vacíos. No. Era una idea terrible. Llevar a mis hijas a un lugar donde serían juzgadas, donde serían vistas con desdén. Donde mi madre las miraría por encima de sus perlas y mi hermana las compararía con los hijos de sus amigas ricas. No podía hacerles eso. Arrugué la invitación en mi puño. El cartón grueso se resistió. Estaba decidido. No iríamos. En ese momento, oí la llave en la cerradura. Eran las niñas. «Papá», gritó Maite, corriendo hacia mí. «Hola, papá», dijo Noah, más tranquila, colgando su mochila. «¿Qué es eso?», preguntó Noah, señalando el sobredorado arrugado en mi mano. No supe qué decirle. Mi mano se abrió, revelando la invitación arrugada. Esa noche, después de una cena de macarrones con queso de caja, senté a las niñas en el sofá viejo. Maite estaba dibujando círculos en un cuaderno, cantando una canción que se había inventado. Noah, como siempre, estaba callada, observándome con esa intensidad que a veces me daba miedo. Sabía que algo pasaba. Sostuve la invitación, que había intentado alisar sobre la mesa de café. El pliegue dorado estaba roto. «Niñas», empecé, mi voz sonaba rasposa, como si no la hubiera usado en días. «Recibí esto hoy. Es de mis padres. De sus abuelos». Maite dejó de dibujar. «¿Abuelos?». Le había hablado de ellos, por supuesto. Pero en términos vagos, abstractos. Viven lejos, en Lexington y están muy ocupados con sus caballos. Una mentira a medias para protegerlas de una verdad que ni yo entendía, que sus abuelos simplemente no las querían. «Sí», dije. «Y de su tía Brisa, mi hermana. Ella, se va a casar. Y nos han invitado a la boda». Los ojos de Maite se iluminaron como dos focos de coche. ¿Una boda? ¿Una boda de verdad? Como en las películas de princesas. «Sí, cariño». «Exactamente así», dije, incapaz de evitar una pequeña sonrisa ante su entusiasmo. «Sí. Yo quiero ir». ¿Habrá un vestido blanco gigante? ¿Y un pastel de 3 pisos? ¿Habrá baile? «Papá, ¿puedo usar mi vestido de princesa de Halloween?». Maite empezó a saltar en el sofá, haciendo que los viejos resortes rechinaran en protesta. «Tranquila, terremoto, vas a romper el sofá», le dije, bajándola. «Y no creo que el vestido de Halloween funcione». Miré a Noah. Ella no estaba saltando. Estaba quieta, con las manos en el regazo. Sus ojos oscuros pasaron de la invitación arrugada a mi cara, y luego otra vez a la invitación. «Tú no quieres ir, ¿verdad, papá?», preguntó. Su pregunta me golpeó en el estómago con la fuerza de un ladrillo. Sin rodeos. Directa al corazón de mi ansiedad. No era una acusación. Era una observación. Una observación dolorosamente precisa. Me quedé sin palabras por un segundo. ¿Cómo podía esta niña de 10 años leerme tan fácilmente? ¿Tan transparente era mi miedo? No es eso, mi amor, mentí, y me odié por ello. Es solo que, es complicado. Es un viaje largo, hasta Lexington. Y, no los he visto en mucho tiempo. 11 años. Noah se encogió de hombros, un gesto pequeño, adulto. Pero son familia, ¿no? Siempre dices que la familia es lo más importante. Aunque sea, complicada. Lo es, sí. Lo es. ¿Y, si no vamos, se enojarán?, preguntó. Me reí, pero fue un sonido seco, sin humor. No, nena. No creo que les importe mucho si vamos o no, Noah. Creo que nos invitaron, solo porque tenían que hacerlo. Entonces, ¿por qué nos invitaron?, insistió. Maldita sea. ¿Cómo le explicaba las complejidades de la crueldad de la alta sociedad a una niña de 10 años? ¿Cómo le decía que éramos parte de la decoración? ¿Que éramos el antes para que el después de Brisa brillara más? ¿Que éramos un trofeo de su fracaso, para que ellos se sintieran mejor consigo mismos? No pude.
Quizás quieren vernos, mentí de nuevo, y el sabor amargo de la mentira me llenó la boca. Quizás quieren conocerlas a ustedes. Maite seguía cantando sobre el pastel de bodas, ajena a la atención. Noah me miró fijamente. Tú no te ves feliz, papá. Tus ojos están tristes. Suspiré, derrotado por su honestidad. Me senté a su lado en el sofá desgastado y la rodeé con mi brazo. Olía a champú de manzana. Tienes razón, Noah. No estoy emocionado. Mi familia y yo no nos llevamos muy bien. Me lastimaron. Hace mucho tiempo. Y tengo miedo. Tengo miedo de que las lastimen a ustedes. Noah se acurrucó contra mi costado. Nosotras no somos fáciles de lastimar, papá. Somos fuertes. Y tú estarás allí. Si alguien dice algo feo, simplemente nos vamos. Y le sacamos la lengua. Sonreí. No creo que sacar la lengua esté permitido, mi amor. Y si se ríen de nosotros, susurré, admitiendo finalmente mi miedo más profundo y más infantil. ¿Y si se ríen de mi traje viejo, de mi camioneta oxidada, de mis hijas? Que se rían, dijo Noah con una fiereza que me sorprendió, levantando la barbilla. Nosotros sabemos quiénes somos. A mí no me importa lo que piensen. Me quedé mirándola, asombrado. A veces, esta niña era infinitamente más fuerte que yo. Miré a Maite, que ahora bailaba sola en la sala, imaginando la fiesta. Miré a Noah, con su barbilla levantada, lista para la batalla. Tomé una decisión. Una decisión que me revolvió el estómago. Está bien, dije, mi voz apenas un susurro. Iremos a la boda. Maite soltó un grito de pura alegría. Pero, dije, levantando un dedo, con una condición. Una regla muy importante. ¿Cuál? Dijo Noah, sus ojos serios. Que en cuanto deje de ser divertido, o si alguien, cualquiera, les dice una sola cosa que las haga sentir mal, o me dice algo a mí, nos largamos de allí. Sin preguntas. Sin despedidas. Nos vamos. ¿Trato hecho? Trato hecho, gritó Maite, que solo había oído la parte de iremos. Noah asintió seriamente, como una pequeña generala. Trato hecho, papá. Esa noche, no pude dormir. Di vueltas en la cama, el dolor de espalda punzándome, la cara de mi madre apareciendo en la oscuridad. Había una sensación de pesadez en mi pecho, como si hubiera tragado una piedra. Sentía que estaba cometiendo un error terrible. Sentía que estaba llevando a mis corderitos directos al matadero. Pero lo haría por ellas. Les daría un día para ver un castillo, para comer pastel caro, y luego volveríamos a nuestra vida real, a nuestra fortaleza de 2 habitaciones. Solo esperaba, rezaba, que pudiéramos salir de allí intactos. La decisión estaba tomada. El terror era real. Ahora venía el verdadero desafío, ¿qué demonios nos íbamos a poner? Mis hijas no tenían ropa de fiesta. Tenían jeans desgastados por las rodillas, camisetas de personajes de dibujos animados que les quedaban un poco pequeñas y zapatillas deportivas con las suelas gastadas. Yo tenía mis 2 uniformes de trabajo, que olían a grasa y sudor, y un par de jeans decentes. Revisé mi cuenta bancaria en el teléfono. Los números eran deprimentes. Era casi fin de mes. Después de pagar la renta y la luz, apenas me quedaba lo suficiente para la gasolina y la comida de las próximas 2 semanas. Una boda de lujo en Lexington estaba tan fuera de nuestro presupuesto que era casi cómico. Pero no podía llevarlas así. No podía. Mi orgullo, ese estúpido orgullo de garza del que Lorena se había burlado, seguía ahí, enterrado bajo capas de agotamiento. No les daría a mi madre y a Brisa la satisfacción de vernos llegar como pordioseros. No les daría esa arma. Muy bien, chicas, anuncié el sábado por la mañana, con una alegría falsa que espero no hayan notado. Y hoy vamos de compras. El grito de Maite fue ensordecedor. Y vestidos. Y vestidos. No fuimos a las boutiques del centro. Ni siquiera fuimos al centro comercial.
Fuimos a una tienda de segunda mano y saldos en las afueras de la ciudad, un lugar enorme, un almacén que olía a ropa vieja, a desinfectante y a una leve desesperación. Maite corrió directamente a la sección de vestidos de fiesta de niña. Agarró un vestido rosa chillón, de un material sintético brillante, lleno de volantes y lentejuelas falsas que ya se estaban cayendo. Papá. Soy una princesa. Era objetivamente horrible. Parecía un algodón de azúcar que hubiera explotado. Pero su cara de felicidad era tan pura que casi cedo. Es muy rosa, Maite, le dije con tacto. Busquemos algo un poco más elegante. Noa, como siempre, era más práctica. Estaba revisando calmadamente los estantes, tocando las telas, mirando las etiquetas. Papá, no tienes que gastar dinero, me dijo en voz baja, para que Maite no la oyera. Puedo usar mi vestido de la función de Navidad de la escuela. Todavía me queda. No digas tonterías, le dije, tratando de sonar alegre. Hoy vamos a encontrar algo especial. Te lo mereces. Y entonces lo vio. Estaba escondido entre un vestido de Halloween de bruja y un uniforme escolar. Era un vestido simple, de color azul marino. Sin lentejuelas, sin volantes. Solo un corte limpio, sin mangas, y un pequeño lazo de terciopelo en la cintura. Estaba en la sección de saldos de temporada pasada. Debió ser de una tienda cara. ¿Qué tal ese, Noah?, le pregunté. Sus ojos se abrieron un poco. Se acercó y tocó la tela. Es bonito. Pruébatelo. Cuando salió del probador, me quedé sin aliento. Dejó de ser mi niñita. Se veía elegante. Se veía mayor. Se veía como una garza, aunque odiara admitirlo. El vestido le quedaba perfecto, como si lo hubieran hecho para ella. Miré la etiqueta del precio. $50. Mi estómago se encogió. $50. Eso era la factura del gas. Eso era la mitad de la compra de la semana. Miré mi cartera, donde tenía $60 en efectivo para sobrevivir hasta el próximo pago. Miré la cara de Noah, que se miraba en el espejo con una rara expresión de confianza. Una postura recta que no le había visto antes. Lo llevamos, dije, mi voz más firme de lo que me sentía. Y tú, Maite, encontramos uno rosa pálido, sin tantas lentejuelas, que te hará ver como una verdadera princesa, no como un chicle masticado. Conseguí uno para Maite por $20. $70 en total. Pagué en la caja, sintiendo el plástico de mi tarjeta de débito protestar. Sabía que estaría en números rojos al final de la semana. La factura del gas puede esperar unos días, me dije. Comeremos sándwiches de mermelada. Ya encontraré la forma. Siempre lo hago. Esa noche, después de que las niñas se durmieron, admirando sus vestidos colgados en la puerta del armario, abrí mi propio armario. En la parte de atrás, cubierto con una bolsa de plástico de la tintorería que tenía un agujero, estaba mi único traje. Era un traje negro, decente. De buena tela. El que había comprado para mi boda con Lorena. 11 años atrás. Me lo puse. El saco me apretaba en los hombros. Años de levantar cajas y conducir habían ensanchado mi espalda. Un botón en el chaleco parecía a punto de rendirse. Estaba visiblemente raído en los codos y olía débilmente a bolas de naftalina y a recuerdos que preferiría olvidar. El traje era de un hombre que ya no existía. Un hombre más joven, más delgado y con muchas más esperanzas. Me miré en el espejo agrietado del pasillo. Vi a un hombre cansado, disfrazado. Un obrero con un traje que ya no le pertenecía. Solo unas horas, Damián, me dije a mí mismo, a mi reflejo pálido. Solo aguantas unas horas, por las niñas. Sonríes, comes pastel, y te largas. Sobrevive. Solo sobrevive. Pero mientras me quitaba el traje, no pude evitar sentir una oleada de pavor. No me sentía como un padre llevando a sus hijas a una fiesta. Me sentía como un impostor. Como un condenado caminando hacia su propia ejecución. Llamada a la acción, mid-roll.
Oigan, solo un pequeño descanso en la historia. Si están sintiendo la tensión tanto como yo la sentí en ese momento, por favor, denle un me gusta a este video. Ayuda muchísimo al canal. Y si son nuevos aquí, si esta es la primera historia que escuchan, consideren suscribirse y activar la campanita. Y déjenme saber en los comentarios desde qué ciudad del mundo me están escuchando. Me encanta ver lo lejos que viajan estas historias, desde México hasta España, pasando por todas partes. Cada comentario ayuda a que el video llegue a más gente. Gracias de corazón. El día de la boda llegó con un cielo azul brillante, sin una nube. Un clima perfecto que parecía burlarse de la tormenta que se agitaba en mi estómago. El viaje de 1 hora y media desde Louisville a Lexington fue tenso. Mi vieja camioneta Ford traqueteaba en la autopista y tuve que subir la música para ahogar un nuevo ruido metálico que venía del motor. Maite, en el asiento trasero, estaba vibrando de emoción. No paraba de hacer preguntas: ¿el castillo tendrá puente levadizo? ¿La novia tendrá una corona de diamantes? ¿El pastel será más alto que yo? Yo respondía con monosílabos. No lo creo, cariño, seguro que sí, mi amor. Noah, a su lado, estaba en silencio. Se había puesto su vestido azul marino en casa. Se veía hermosa, pero seria. Miraba por la ventana, con sus manos perfectamente dobladas en su regazo. Estaba en modo de batalla. Llegamos al Grand Regency Hotel. Era obsceno. La palabra lujo no le hacía justicia. Columnas de mármol blanco que se alzaban como huesos de gigantes, fuentes que lanzaban agua cristalina al sol, y una fila de coches de lujo que hacían que mi vieja camioneta pareciera una cucaracha en un baile de cisnes. Había más dinero aparcado en esa entrada que el que yo ganaría en toda mi vida. Un valet, un chico que no tendría más de 20 años, con un uniforme rojo impecable, se acercó con una sonrisa ensayada. Vio mi camioneta. Vio el óxido en el guardabarros. Vio mi traje gastado a través del parabrisas. La sonrisa se le congeló en la cara. Fue solo un segundo, un parpadeo, pero lo vi. Ese destello de desdén. Esa rápida evaluación. Basura. Las llaves, dijo, su voz plana, sin mirarme a los ojos. Se las di, tomé las manos de mis hijas, ambas con sus zapatos de oferta, y entré al vestíbulo, sintiéndome como un fraude, como un vagabundo que se había colado en el palacio. El vestíbulo era más grande que todo el edificio donde vivíamos. Arañas de cristal del tamaño de coches pequeños colgaban del techo. Alfombras persas tan gruesas que tus pies se hundían en ellas. Y el sonido suave, casi arrogante, de un cuarteto de cuerdas tocando Vivaldi en algún lugar. El aire olía a lirios frescos y a dinero. «Guau», susurró Maite, sus ojos abiertos como platos. «Papá, es un palacio de verdad». «Sí, cariño». «Es grande», logré decir, sintiendo cómo se me secaba la boca. Un hombre con un smoking impecable y un auricular nos interceptó. Su sonrisa no llegó a sus ojos. ¿Nombre? Damián Garza. Y mis hijas, Noa y Maite. Revisó su lista en una tableta. Su ceja se alzó una fracción de segundo. Ah, sí. Los Garza. Por aquí, por favor. Nos guió a través del salón principal. Era un mar de seda, smokines y joyas que brillaban dolorosamente. Cientos de personas, todas hablando en ese murmullo educado de la gente rica, sosteniendo copas de champán. Reconocí algunas caras de la vieja vida de mis padres. Viejos amigos de la familia. Socios de negocios. Ninguna me devolvió la mirada. O si lo hacían, apartaban la vista rápidamente. Pasamos la mesa principal, un monstruoso arreglo de flores blancas y plata que esperaba a los novios. Pasamos las mesas de los invitados importantes, las que estaban cerca de la pista de baile. Seguimos caminando. Pasamos las mesas secundarias, cerca de la orquesta. Y seguimos. Finalmente, llegamos a la esquina más alejada del salón. La esquina más oscura.
justo al lado de una puerta batiente de metal, de la que entraban y salían camareros a toda prisa, con el sonido de platos chocando y órdenes gritadas. Mesa 19, dijo el hombre, señalando una mesa redonda solitaria, y desapareció antes de que pudiéramos decir nada. Mesa 19. Justo al lado de la cocina. El ruido de los platos y el olor a comida de servicio eran abrumadores. Era una humillación tan deliberada, tan calculada, tan perfectamente ejecutada al estilo de mi madre, que casi me reí. Nos habían puesto en la esquina de los sirvientes. Bueno, dije, mi voz sonando patéticamente alegre. Tenemos una gran vista de la puerta de la cocina. Seremos los primeros en ver la comida. Noah no dijo nada. Se sentó, colocando su servilleta de lino blanco en su regazo, con la espalda recta como una flecha. Maite solo preguntó, ¿dónde está el pastel? Levanté la vista. A través del mar de cabezas y trajes caros, vi la mesa principal. Vi a mi padre, don Fermín, con su traje impecable, asintiendo a un senador. Y la vi a ella. A mi madre, doña Beatriz, radiante con un vestido de seda color esmeralda y un collar de diamantes que debió costar una fortuna. Saludaba a los invitados como una reina recibiendo a sus súbditos. Sus ojos barrieron el salón. Por un solo segundo, se encontraron con los míos. No hubo reconocimiento. No hubo una sonrisa, ni un saludo, ni un asentimiento. Su mirada pasó sobre mí, sobre sus nietas, como si fuéramos parte del personal de servicio. Como si fuéramos invisibles. Un dolor agudo, familiar, me atravesó el pecho. Me dije a mí mismo que ya estaba acostumbrado. Que no me importaba. Pero era mentira. Siempre duele. La ceremonia comenzó. Las luces bajaron, la música de la orquesta se hinchó. Brisa caminó por el pasillo del brazo de mi padre. Tengo que admitirlo, se veía impresionante. Un vestido blanco que debió costar más que mi salario de un año entero, cubierto de miles de diminutos cristales que brillaban bajo los focos. Su cabello rubio estaba recogido en un peinado complicado. Héctor Alcocer, el novio, la esperaba en el altar, alto, guapo y compuesto. Parecían una pareja sacada de una revista de novias. Los aplausos resonaron cuando se besaron. Vi a mis padres en la primera fila, rebosantes de orgullo. Este era el momento que siempre habían querido. La unión de dos dinastías. El triunfo de Brisa, la hija perfecta, en contraste directo con el fracaso del hijo rebelde. Nos sentamos durante la cena. Nos sirvieron platos pequeños con nombres elegantes que no podía pronunciar. Un trozo de pescado sobre un puré verde. Maite lo miró con asco y pidió pan. Noah comía en silencio, con una etiqueta perfecta, observando todo a su alrededor. Yo apenas probé bocado. Mi estómago era un nudo de nervios. Entonces, llegó el momento de los brindis. El padrino de Héctor dijo unas palabras graciosas. Luego, Héctor tomó el micrófono, dijo algo breve y elegante sobre lo afortunado que era y lo hermosa que era su esposa. Y entonces, Brisa tomó el micrófono. Gracias a todos por venir, dijo, su voz dulce como la miel, resonando en todo el salón. Se veía radiante. Estoy tan increíblemente feliz. Quiero agradecer a mis maravillosos padres, don Fermín y doña Beatriz, por darme absolutamente todo. Hizo una pausa para que la gente riera y aplaudiera. Me dieron una vida perfecta, el mejor apoyo, y esta boda de ensueño. Gracias, mami, papi. Los amo. Más aplausos. Ella sonrió, una sonrisa amplia y practicada. Y entonces, su mirada barrió el salón. Pasó por encima de las mesas importantes. Y se fijó, deliberadamente, como un francotirador, en nuestra mesa en la esquina. Mi corazón se detuvo. Oh, no. Y es tan especial, continuó, su voz goteando una falsa emoción que me puso la piel de gallina. Que incluso mi hermano mayor, Damián, pudo venir hoy. El foco de luz me encontró. De repente, estaba cegado. Cientos de cabezas se giraron hacia la esquina oscura.
Sentí el calor subir por mi cuello. Noah me dio un codazo suave. Papá, tienes que levantarte. Me puse de pie, torpemente, sintiendo el traje apretado en los hombros. Mi sonrisa se sentía como una mueca. Damián, dijo ella, como si estuviera genuinamente encantada de verme. Saben, mi hermano Damián es, bueno, él es un espíritu libre. Un verdadero ejemplo de lo que es elegir tu propio camino en la vida, ¿no es así? Hubo algunas risas nerviosas en el salón. La gente no sabía si era un chiste o un cumplido. Él siempre fue así, continuó Brisa, su sonrisa ahora un poco más afilada, más cruel. Decidió que la vida que nuestra familia le ofrecía, el rancho, el legado, no era para él. Decidió casarse con una chica pobre, en contra del consejo de todos, pensando que el amor sería suficiente para vivir. El murmullo creció. Esto ya no era un brindis. Era una ejecución pública. Pude ver a la gente susurrando, mirándome. Y mírenlo ahora, dijo, abriendo los brazos hacia mí, como presentándome. Un padre soltero, criando a 2 niñas, qué valiente. Trabajando día y noche solo para sobrevivir. ¿No es admirable? La palabra admirable la dijo con un veneno que me llegó hasta los huesos. Que aún así, haya hecho el esfuerzo de venir hoy, de rebuscar en su armario, incluso sin tener absolutamente nada a su nombre. El salón estalló en risas. No eran risas ahogadas. Eran risas abiertas, burlonas, crueles. La risa de los ricos y privilegiados mirando al bicho raro, al fracasado de la familia, al pariente pobre que se atrevió a aparecer. Me quedé allí, de pie, en el centro del foco, mientras oleadas de humillación me golpeaban. Quería gritar. Quería volcar la mesa. Quería desaparecer. Pero estaba paralizado, clavado en el suelo. Vi la cara de Brisa, radiante de triunfo. Había esperado 11 años para este momento, para restregarme su éxito en la cara. Vi a mi padre, don Fermín, mirando su plato, sin decir nada. Cómplice en su silencio. Y vi a mi madre, doña Beatriz, sonriendo. Una sonrisa orgullosa. Orgullosa de su hija por defender el honor de la familia. Mi honor, por supuesto, no contaba. El mundo se redujo a ese círculo de luz blanca y al sonido ensordecedor de las risas. Y en ese instante, en medio de la humillación más profunda que había sentido en mi vida, un recuerdo me golpeó con la fuerza de un puñetazo. La voz de Lorena, mi exesposa, el día que se fue, resonando en mi cabeza tan clara como si estuviera a mi lado. Eres peor que ellos, Damián. Eres un garza, pero sin la lana. Eres un tonto orgulloso que eligió esta miseria. Las risas en el salón se mezclaron con la risa de Lorena en mi cabeza. Tenían razón. Todos tenían razón. Yo era un chiste. Un maldito chiste andante. Un tonto orgulloso sin lana. La sangre se me fue de la cara. Sentí un sabor amargo en la boca. Sentí náuseas. Me senté. Mi silla raspó el suelo de mármol, pero nadie lo oyó por encima de las risas. Vamos, le susurré a Noah y a Maite. Mi voz era un graznido. Nos vamos. Maite me miró, confundida, sus grandes ojos llenos de lágrimas. ¿Por qué se ríen de ti, papá? ¿Hiciste algo malo? No, cariño. No importa. Vámonos. Empecé a levantar a Maite de su silla. Estaba temblando de rabia y de una vergüenza tan profunda que me quemaba. Pero entonces, otra voz cortó el aire. Más fuerte. Más aguda. Doña Beatriz, mi madre, se había levantado. Estaba furiosa. No conmigo. Con los invitados. Silencio, gritó. Pero luego, le arrebató el micrófono a uno de los músicos. Y mi hija Brisa tiene toda la razón, declaró, su voz resonando con una autoridad gélida. Su mirada se clavó en mí, a través del salón. Ya no me ignoraba. Ahora me veía. Y me odiaba. Y mi hijo es un ejemplo, gritó, y el salón quedó en silencio, todos pendientes de la siguiente palabra.
Un ejemplo de lo que pasa cuando no escuchas a tus padres. Un ejemplo de lo que pasa cuando escupes al apellido que te dio todo, que te dio la vida. Su voz temblaba de furia. Si Damián hubiera seguido el camino que le trazamos, continuó, si no se hubiera rebajado a mezclarse con quien no debía, no estaría ahora pagando el precio. No estaría viviendo una vida miserable, criando a 2 niñas en la pobreza. Su voz se elevó, llena de un desprecio que me golpeó físicamente. Tú te buscaste este sufrimiento, Damián. Tú solo. Las risas que siguieron fueron peores. Ya no eran burlonas, eran crueles. Eran la confirmación de la manada. Él es el débil. Él es el fracasado. Todos estaban de acuerdo. Vamos. Ahora, dije, mi voz temblando de rabia. Agarré las manos de mis hijas con tanta fuerza que Noah soltó un pequeño quejido. Estábamos a punto de dar la vuelta y huir por la puerta de servicio, como las ratas que ellos creían que éramos. Y entonces, mi madre, doña Beatriz, al ver que nos íbamos, que escapábamos de su castigo público, soltó el golpe final. El que aseguraría que nunca, nunca, olvidáramos nuestro lugar. ¿Ya te vas, Damián? Tan rápido, gritó por el micrófono. La voz de una reina a un campesino. Quédate a recoger las obras. O mejor aún. Largo de aquí. Largo de aquí con tus hijas pobres. El insulto resonó en el salón. Largo de aquí con tus hijas pobres. Hijas pobres. Maite rompió a llorar. No un llanto silencioso. Un sollozo desgarrador, de miedo y confusión, escondiendo su cara en mi pantalón. Yo me congelé. Todo mi cuerpo se congeló. El tiempo se detuvo. Podía sentir la rabia subiendo, una rabia volcánica que nunca había sabido que tenía. Pero también la parálisis. La vergüenza. Y entonces, sentí que Noah soltaba mi mano. Me giré. Mi hija de 10 años no estaba llorando. No estaba temblando. Su rostro estaba pálido como el papel. Pero sus ojos ardían. Había una furia en ellos que nunca, jamás, había visto. Una furia que hacía que la de mi madre pareciera un juego de niños. Antes de que pudiera detenerla, antes de que pudiera procesar lo que estaba pasando, Noah se lanzó hacia nuestra mesa, se subió a la silla y agarró el micrófono que un camarero había dejado allí por error durante los brindis. Noah, no, empecé a decir. Pero era demasiado tarde. Hubo un chillido agudo de retroalimentación del micrófono, un sonido tan fuerte que hizo que todos se encogieran y se taparan los oídos. Y luego, el silencio. Un silencio más profundo, más pesado y más absoluto que el de antes. La voz de mi hija de 10 años, temblando pero sorprendentemente clara, cortó ese silencio como un cuchillo caliente en mantequilla. No le grites a mi papá. Doña Beatriz, que todavía tenía el micrófono en la mano en el escenario, la miró, atónita. ¿Qué dijiste, niña insolente? Baja de esa silla. Dije que no le grites, repitió Noah, su voz ganando fuerza, la retroalimentación chillando de nuevo. Ustedes son los malos. No él. Ustedes son feos. Damián, controla a tu hija ahora mismo, rugió mi padre, don Fermín, poniéndose de pie, su rostro rojo de furia. Brisa, mi hermana, se rió desde el escenario, una risa cruel. Está loca. Igual que su padre. Pobrecita, está confundida. La pobreza te vuelve amargada y mentirosa, ¿sabes? Y eso fue. Ese fue el detonante. Vi a Noah respirar hondo. Vi su pequeño cuerpo temblar. Y luego, giró la cabeza. Ignoró a mi madre, ignoró a mi padre, ignoró a Brisa. Miró directamente al novio. A Héctor Alcocer. Que observaba todo con una expresión de profunda confusión y molestia. Tío Héctor, gritó Noah. Su voz infantil resonó en cada rincón del salón de mármol. Héctor la miró, sorprendido de que se dirigiera a él. El bebé que tía Brisa tiene en la panza no es tuyo. Si el salón había estado en silencio antes, ahora el aire mismo había sido succionado. Nadie respiraba.
La orquesta dejó de tocar, una nota de violín muriendo en el aire con un chirrido patético. Vi un vaso de champán deslizarse de la mano de un invitado en la mesa de al lado y estrellarse contra el suelo. Fue el único sonido en el universo. El rostro de Brisa, oh, el rostro de Brisa. Pasó del blanco al verde en menos de un segundo. Fue como ver una película en cámara lenta. Tú cállate. Pequeña mentirosa. Estúpida. ¿Qué estás diciendo? No miento, gritó Noah, ahora con lágrimas de rabia pura en los ojos. Tú eres la mentirosa. Damián, volvió a rugir mi padre, empezando a caminar hacia nosotros. Te juro que te voy a... Cállense todos. La voz de Héctor, el novio, cortó el aire. No gritó. Fue una orden tranquila, pero llena de una autoridad de acero que silenció incluso a mi padre. Don Fermín se detuvo en seco. Héctor, en el escenario, se aflojó el nudo de la corbata. Miró a Noah, que seguía de pie en la silla, temblando pero desafiante. Sus ojos no eran crueles. Estaban, buscando. Noah, ¿verdad? Tu nombre es Noah, dijo, su voz tranquila. Noah asintió. Noah, ¿qué acabas de decir? Dijo Noah, más despacio, que el bebé no es suyo. Yo la oí. Brisa comenzó a sollozar, pero sonaba falso, histérico. Está loca, Héctor. Es una niña. No sabe lo que dice. Está inventando cosas para arruinar mi día. Es culpa de Damián, él la entrenó. No estoy inventando, gritó Noah, su voz rompiéndose. Y mi papá no sabía nada. Mi madre, doña Beatriz, se había quedado paralizada. Su rostro era una máscara de terror. El sudor comenzó a perlar en su frente, arruinando su costoso maquillaje. Vio su reputación, su mundo entero, su fusión empresarial, desmoronarse frente a sus ojos. Y en ese momento, viendo la cara de mi madre, supe, incluso antes de que Noah dijera la siguiente palabra, que mi hija estaba diciendo la verdad. ¿Cuándo la oíste, Noah?, preguntó Héctor. Su voz seguía siendo peligrosamente tranquila. Se estaba tomando esto en serio. Hace unas semanas, dijo Noah, sin dudar ni un segundo. Papá nos llevó a casa de los abuelos. Fue la única vez que nos invitaron. Dijo que era para que conociéramos a la familia. Mis entrañas se helaron. Recordé esa visita. Una cena increíblemente incómoda y silenciosa. Mis padres apenas nos hablaron. Brisa no paraba de mirar su teléfono. Después de la cena, mis padres y Brisa se habían encerrado en el despacho de mi padre para hablar de los detalles finales de la boda. Yo me había quedado en la sala, sintiéndome como un idiota, mientras Maite jugaba en la alfombra y Noah. ¿Dónde estaba Noah?, pensé. Yo estaba buscando el baño, continuó Noah, su voz resonando en el salón mortalmente silencioso. La casa es muy grande. Me perdí. Y oí a tía Brisa llorar. Estaba gritando. Noah hizo una pausa, respiró hondo, y luego, con una claridad aterradora, imitó la voz de pánico y llanto de su tía. No puedo casarme con Héctor. No puedo, mamá. Él no lo sabe. El bebé es de... Noah dijo un nombre. El nombre de un entrenador de caballos que yo recordaba vagamente del rancho. Un tipo joven, guapo y con fama de mujeriego. El jadeo colectivo en el salón fue como un viento que barrió la sala. Vi al padre de Héctor, don Alcocer, inclinarse hacia adelante en su asiento. Brisa dejó escapar un sonido. Un chillido ahogado, como un animal atrapado. Cállate, 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 gritó Brisa, corriendo histéricamente hacia nuestra mesa, pero estaba demasiado lejos. Y entonces, gritó Noah, su voz subiendo de volumen, la abuela Beatriz le dijo. Mi hija giró en la silla y apuntó un dedo tembloroso directamente hacia mi madre, doña Beatriz, que parecía que iba a desmayarse. La abuela le dijo, te callarás la boca, Brisa. Claro que te vas a casar con él. ¿Entiendes lo que está en juego? El nombre de esta familia. La reputación.
La fusión con los Alcocer. Nadie puede saberlo. Ese bebé será un Alcocer, y punto. Jaque mate. Noah no solo había revelado el secreto. Había revelado el encubrimiento. La conspiración. El rostro de don Fermín era de un color púrpura que nunca había visto. Parecía que le iba a dar un infarto. Mi madre, doña Beatriz, parecía que iba a vomitar sobre su vestido de seda esmeralda. ¿Y Héctor? Héctor cerró los ojos. Solo por un segundo. Respiró hondo. Cuando los abrió, todo el amor, toda la calidez, toda la felicidad del novio se había ido. Su rostro era de piedra. Miró a Brisa, que ahora estaba sollozando de verdad, en el suelo, a medio camino entre el escenario y nuestra mesa, una mancha blanca y patética de encaje. ¿Es verdad, Brisa?, preguntó él. Su voz era plana. Ella solo lloró. Héctor, por favor, yo te amo, fue un error, Es verdad. Ella no respondió. Siguió llorando. Y ese fue el final. El salón, que había estado tan silencioso, explotó. Fue como si alguien hubiera lanzado una bomba. Un caos de murmullos, gritos ahogados, gente poniéndose de pie, sacando sus teléfonos para grabar. El drama era 1000 veces mejor que el pastel. Y mi hija lo había servido. En medio del caos creciente, mientras Brisa lloraba en el suelo y mi padre gritaba seguridad. Y saquen a esa niña de aquí, 2 personas se movieron con una calma aterradora. El primero fue Héctor. Lentamente, con una dignidad que me sorprendió, se bajó del escenario. Ignoró a Brisa, que intentaba agarrar la pernera de su pantalón desde el suelo, suplicando. La esquivó como si fuera un pedazo de basura. Caminó a través del mar de mesas, sus ojos fijos en mi hija. Llegó a nuestra mesa. Yo instintivamente puse mi brazo delante de Noah, protegiéndola. Maite estaba escondida detrás de mis piernas, llorando en silencio. Héctor no me miró. Miró a Noah, que seguía de pie en la silla, temblando ahora que la adrenalina había pasado, pero sin bajar la mirada. Él se arrodilló. Un hombre en un smoking de miles de dólares, el novio en su boda arruinada, arrodillado frente a mi hija en su vestido de saldo de $50. ¿Estás segura de lo que oíste, Noah?, preguntó. Su voz era suave. No había ira en ella. Solo, una profunda tristeza. Noah asintió, las lágrimas ahora sí corrían por sus mejillas. Sí, tío Héctor. Lo juro. ¿Por qué lo dijiste?, preguntó él. ¿Por qué ahora? Y la respuesta de mi hija me rompió el corazón y lo reconstruyó de nuevo, más fuerte que nunca. Porque se estaban riendo de mi papá, susurró ella. Y mi papá es el mejor hombre del mundo. Y ellos son malos. Y mi papá trabaja mucho. Y lo llamaron pobre. Héctor tragó saliva. Asintió, una sola vez, muy despacio. Gracias, Noah, dijo. Eres muy valiente. Se puso de pie. La segunda persona en moverse fue el padre de Héctor. Don Alcocer. Un hombre que irradiaba poder, incluso más que mi padre. Se levantó de la mesa principal. No gritó. Su voz era un bajo profundo y controlado que silenció el salón de nuevo. Todos querían oír la sentencia. Fermín. Beatriz, dijo. Mis padres lo miraron, aterrados. Como niños esperando el castigo. Nuestras familias iban a unirse. Nuestros negocios iban a fusionarse. Confiamos en ustedes. Y ustedes intentaron meternos a un bastardo en la familia para sellar el trato. Don Alcocer, por favor, es un malentendido, tartamudeó mi padre, su voz de trueno ahora un chillido. Es una niña mentirosa. Silencio, tronó Alcocer. He oído suficiente. Esto no es un malentendido. Es un insulto. Es un fraude. Y mi hijo no se casa con esta mujer. La boda se cancela. Brisa soltó un alarido que pareció salirle del alma. Y para que quede claro, continuó don Alcocer,
cualquier negocio, cualquier contrato, cualquier acuerdo pendiente o futuro entre Alcocer y Garza, se acaba. Esta noche. Están muertos para nosotros. Esa fue la sentencia de muerte. La reputación de mi familia no solo estaba manchada. Estaba aniquilada. El imperio Garza, construido sobre la reputación, acababa de ser demolido por una niña de 10 años. Don Alcocer se giró hacia su familia. Nos vamos. Héctor lo siguió, sin mirar atrás. Ni una sola vez. El salón explotó. Los invitados se levantaban, gritando, murmurando, corriendo hacia las salidas. La familia Alcocer salía en una procesión furiosa y digna. Mi madre, doña Beatriz, finalmente reaccionó. Corrió hacia Héctor. Héctor, espera. Espera, por favor. Podemos arreglarlo. Él no se detuvo. Don Fermín estaba gritándole a alguien por teléfono, probablemente a sus abogados, su rostro de un color púrpura peligroso. Brisa seguía en el suelo, su vestido de princesa arruinado, sollozando histéricamente. Era un circo. Un circo de millones de dólares. Y en medio de todo, yo bajé a Noa de la silla. La abracé con fuerza. Luego levanté a Maite del suelo y la puse en mi cadera. Vamos a casa, mis amores, dije. Y por primera vez en 11 años, por primera vez en mi vida adulta, salí de un evento familiar con la cabeza en alto. Caminamos a través del caos, pasamos junto a mi madre que suplicaba, junto a mi padre que maldecía, junto a mi hermana que estaba rota en el suelo. Salimos por las puertas principales del hotel, dejando atrás la vida que me había rechazado, justo en el momento de su propia, y merecida, implosión. La camioneta se sentía como un santuario, una cápsula de metal oxidado protegiéndonos mientras nos alejábamos del brillo obsceno del hotel. El silencio dentro del coche era tan espeso como el caos que habíamos dejado atrás. Maite, agotada por el llanto y la confusión, se quedó dormida en su asiento de seguridad casi al instante. Su respiración era entrecortada, con pequeños sollozos residuales. Le limpié un rastro de lágrimas secas de la mejilla. Noa estaba sentada a su lado, mirando por la ventana a la oscuridad de la autopista. No decía nada. Estaba tan quieta que daba miedo. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. La adrenalina de la confrontación estaba desapareciendo, y en su lugar crecía una mezcla abrumadora de orgullo y un miedo paralizante. ¿Qué había hecho mi hija? ¿Qué había hecho yo al permitirlo? ¿Había desatado una guerra que no podíamos ganar? ¿Habíamos pokeado al oso y ahora vendrían por nosotros? Noa, dije suavemente, mi voz ronca. Ella no se giró. Solo dijo, sí, papá. Eso fue increíble. Silencio. ¿Estás enojado?, preguntó finalmente, su voz diminuta. Enojado, casi grité, mi voz rompiéndose. No, mi amor. No, claro que no estoy enojado. Estoy asombrado. Estoy orgulloso. Pero, Noa, no tenías que hacer eso. No tenías que defenderme. Ahora sí se giró. En la penumbra del coche, iluminada solo por las luces de la autopista que pasaban, vi sus ojos oscuros, brillantes por las lágrimas que finalmente se había permitido derramar. Sí, tenía que hacerlo, papá, dijo con una firmeza que me heló los huesos. No iba a dejar que te hablaran así. No iba a dejar que se rieran de ti. No después de todo lo que haces. ¿Qué quieres decir, cariño?, pregunté, aunque una parte de mí no quería saberlo. Los oigo, papá, susurró, como si confesara un secreto. No estoy dormida cuando llegas del trabajo. Te oigo por la noche, en la cocina. Te oigo cuando abres el cajón de las facturas. Te oigo, sumando los números en voz baja. Y luego te oigo suspirar. Tragué saliva. No tenía idea de que ella estuviera tan consciente. Te oigo cuando crees que estamos dormidas. Te oigo cuando te levantas en mitad de la noche porque te duele la espalda. Te oigo cuando el refrigerador está casi vacío y tú dices que no tienes hambre, para que Maite y yo podamos cenar. Su voz se rompió.
Trabajas tanto, papá. Tanto. Y ellos tienen todo. Tienen esa casa gigante y todos esos vestidos caros y esos coches brillantes, y aún así, son feos. Son feos por dentro. Y se estaban riendo de ti. Se reían porque no tienes dinero. Como si eso fuera lo único que importa. Como si tú fueras el chiste. Como si fueras menos que ellos. Noah, empecé, pero me interrumpió, su voz llena de una rabia justa. Tú no eres menos que nadie, papá. Eres el mejor hombre que conozco. Eres más fuerte que todos ellos juntos. Y no iba a dejar que ganaran. No iba a dejar que te hicieran sentir pequeño. Tuve que parpadear rápidamente, las luces de la autopista se volvían borrosas. Por primera vez en, no sé, quizás una década, sentí lágrimas calientes en mis propios ojos. No de vergüenza. No de ira. Eran de orgullo. Un orgullo tan profundo y tan puro que dolía físicamente. Aparqué en el estacionamiento de nuestro edificio. Apagué el motor. El silencio fue total, roto solo por la respiración de Maite. Te amo, Noah, logré decir, mi voz ahogada. Te amo más de lo que te imaginas. Yo también te amo, papá, dijo, y se inclinó para abrazarme por encima de los asientos. Llegamos a nuestro pequeño apartamento. Cargué a Maite, que dormía como un tronco. Noah caminó a mi lado. Mientras arropaba a Maite, Noah se quedó en la puerta de su habitación, con su vestido azul marino ahora un poco arrugado. Papá, dijo en voz baja. Sí, cariño. Cuando los oí en el despacho, oí algo más. Algo que no dije. ¿Qué cosa? La abuela Beatriz estaba muy enojada. Y le dijo a tía Brisa, arregla esto. Cásate. La reputación es lo único que importa. Es todo lo que somos. Es el legado de tu abuelo. Sin ella, no somos nada. ¿Entiendes? NADA. Noah me miró, sus ojos de 10 años procesando algo demasiado grande para ella. Sonaba, asustada. Como si de verdad creyera eso. Creo que lo cree, mi amor, le dije, sentándome en el borde de la cama de las niñas. Eso es muy triste, dijo Noah. Porque si eso es verdad, entonces ellos no son nada, ahora. No, le dije, tomándole la mano. Pero nosotros sí. Nosotros somos todo, dijo ella, corrigiéndome. Me dio un beso en la mejilla y se fue a poner la pijama. Me quedé sentado en la oscuridad, escuchando la respiración tranquila de mis hijas. La voz de Lorena volvió a mi cabeza, por última vez, eres un tonto orgulloso. Sonreí en la oscuridad. Sí, Lorena, pensé. Tienes razón. Soy un tonto orgulloso. Y esta noche, estoy más orgulloso que nunca. Los siguientes días fueron extrañamente silenciosos, como la calma después de una explosión nuclear. Fui al trabajo, recogí a las niñas, hicimos la cena. La vida siguió. Pero el mundo exterior estaba ardiendo. Las noticias de la boda desastre de los Garza Alcocer se esparcieron como pólvora por toda la élite de Kentucky. Al parecer, don Alcocer no se anduvo con rodeos. Al día siguiente, sus abogados emitieron un comunicado de prensa críptico pero demoledor, hablando de diferencias irreconciliables y revelaciones impactantes que hacían imposible la unión, tanto matrimonial como empresarial. La reputación que mi madre había protegido toda su vida, el apellido por el que había sacrificado a su propio hijo, se hizo humo en menos de 24 horas. Una semana después de la boda, un sábado por la tarde, alguien llamó a mi puerta. No golpearon. Aporrearon. Un sonido violento que hizo que Maite saltara del sofá. Quédense aquí, les dije a las niñas. Fui a la puerta, mi corazón latiendo con fuerza. Abrí. Eran ellas. Doña Beatriz y Brisa. Se veían, terribles. Irreconocibles. Mi madre, siempre impecable, llevaba unos pantalones caros pero arrugados. No llevaba maquillaje. Tenía los ojos hinchados y rojos, y su cabello plateado estaba desordenado. Brisa era una sombra de la novia radiante,
pálida, demacrada, con el rímel corrido y una mirada de odio puro y concentrado. ¿Qué hacen aquí?, pregunté, bloqueando la entrada con mi cuerpo. No eran bienvenidas. Tú, escupió Brisa. Su voz era un graznido ronco. Tú nos arruinaste. Yo no hice nada, Brisa. Ustedes lo hicieron solas. Dejaste que esa niña tuya, esa pequeña víbora, nos destruyera, gritó. ¿Estás feliz? Damián? Y míranos. Lo perdimos todo. Héctor no me contesta las llamadas. Sus abogados enviaron los papeles de anulación. Papá dice que los Alcocer van a demandarnos por fraude. Estamos en bancarrota. Basta, Brisa, siseó mi madre. Su voz estaba rota. Luego me miró a mí. Y vi algo que nunca había visto en ella, desesperación. Damián, dijo, su voz baja y urgente. Tienes que arreglar esto. Casi me río. La audacia. La pura arrogancia. ¿Arreglarlo? Yo. ¿Y qué quieren que haga? ¿Que llame a don Alcocer y le diga que todo fue una broma infantil? Tienes que decirle a la prensa que tu hija mintió, dijo Beatriz. Sus ojos eran fríos. Tienes que dar una entrevista. Tienes que decir que estaba confundida. Que es una niña con mucha imaginación. Que solo quería atención. Tienes que salvar el nombre de esta familia. Me quedé mirándola. La enormidad de lo que me estaba pidiendo. Me pedía que destruyera la integridad de mi propia hija para salvar su reputación manchada. No, dije. ¿Qué? Dije que no. Damián, no estás entendiendo lo que está en juego, empezó ella, intentando usar su tono de madre autoritaria, pero el poder se había ido. No, usted no entiende, madre, la corté. Y por primera vez en mi vida, no había miedo en mi voz. No había duda. Solo una calma fría y dura. Ustedes me humillaron. Delante de cientos de personas. Humillaron a mis hijas. Me llamaron fracasado. Nos gritaron que nos largáramos como perros. ¿Y ahora? Ahora vienen a mi casa, a mi refugio, a pedirme que mienta por ustedes. Pero somos tu familia, lloriqueó Brisa. Familia, me reí. Mi familia está ahí dentro, viendo dibujos animados. Ustedes me piden que le enseñe a mi hija que la verdad no importa. Que la honestidad no vale nada. Que lo único que importa es la reputación. La reputación es lo único que importa, gritó mi madre, repitiendo sus palabras del despacho, sus ojos desquiciados. Pues entonces, le dije, dando un paso atrás. Como dijo Noah, no les queda nada. Brisa intentó abalanzarse sobre mí, gritando, sus uñas como garras. Te odio. Siempre te he odiado. Puse una mano en su hombro y la detuve con firmeza. Era más fuerte que ella. Deberías irte, Brisa. Y usted también, madre. Doña Beatriz me miró. En sus ojos vi algo que nunca había visto antes, derrota. Y miedo. Miedo real. Damián, susurró, por favor, soy tu madre. No, le dije, y la verdad de esa palabra finalmente se asentó en mi corazón. Ustedes dejaron de ser mi familia hace 11 años. Mi familia está aquí dentro, haciendo la tarea. Que tengan buena noche. Cerré la puerta suavemente en sus caras. Me recargué en la madera, mi corazón latiendo con fuerza. Escuché sus gritos ahogados al otro lado, y luego el sonido de Brisa sollozando histéricamente. Finalmente, oí sus pasos alejándose. ¿Quién era, papá?, gritó Noah desde la sala. Cerré los ojos, respiré hondo el aire de mi pequeño apartamento. Nadie, mi amor, dije, caminando de regreso hacia ellas, hacia mi verdadera vida. Solo, nadie importante. Creí que ese sería el final. Que simplemente volveríamos a nuestra vida, y ellos a la suya, o lo que quedara de ella. Pero no fue el final. Resulta que, en una boda con 300 invitados de la alta sociedad, alguien siempre está grabando. Y la mesa 19, al estar tan cerca de la salida, tenía una vista perfecta.
Un video apareció en línea unos días después. No era de alta calidad, pero el audio era cristalino. Fue subido anónimamente a YouTube bajo el título La boda del desastre en Kentucky. Empezaba con el grito de mi madre, largo de aquí con tus hijas pobres. Y luego, la voz de mi hija. Tío Héctor, el bebé no es tuyo. Capturaba todo. El testimonio de Noah. La confesión del pasillo. La cara de mi madre. La cancelación de Don Alcocer. Se volvió viral. No solo en Kentucky. En todo el país. Al principio, estaba aterrorizado. La gente sabía quiénes éramos. Sabían dónde vivíamos. Temí por la seguridad de mis hijas. Pero entonces, empecé a leer los comentarios. Miles de ellos. Esa niña es una leyenda. Defendió a su papá como una leona. El valor de esa niña de 10 años. Mis respetos para el padre que la crió. Eso es integridad. La familia Garza debería estar avergonzada. Trataron a su propio hijo como basura y obtuvieron lo que merecían. El karma es dulce. Damián Garza es el único Garza con verdadera clase en esa familia. Un hombre que trabaja duro por sus hijas. Me senté en mi sofá viejo, leyendo cientos de mensajes de apoyo de extraños. Gente de todo el país. Algunos incluso encontraron la forma de enviarnos donaciones. Pequeñas cantidades, 5, 20 dólares, con notas que decían para el fondo universitario de Noah o para que lleves a tus niñas a cenar. Una semana después, mientras estaba en el almacén, mi teléfono sonó. Un número desconocido. Hablo con Damián Garza, dijo una voz masculina y enérgica. Sí, soy yo, dije, preparándome para otra llamada de un reportero. Mi nombre es Marcos Rivas. Soy dueño de Rivas Logistics, aquí en Louisville. Oiga, voy a ser directo con usted. Vi el video. Mi corazón se hundió. Mire, señor. Y odio a esa élite falsa más que a nada en este mundo, me interrumpió. Yo también empecé desde abajo, con un solo camión. Sé lo que es que te miren por encima del hombro. Gracias, supongo, dije, confundido. El punto es, continuó, que estoy buscando un nuevo gerente de almacén para mi centro de distribución principal. Alguien que no me mienta. Alguien que no tenga miedo de decir la verdad, aunque sea jodida. Alguien con integridad. ¿Le interesa? Me ofreció un salario que era casi el doble de lo que ganaba con mis 2 trabajos juntos. Horario de oficina. De 9 a 5. Beneficios. Seguro médico para mis hijas. Acepté. Lloré un poco en el baño del almacén después de colgar. Han pasado 6 meses desde la boda. Nos mudamos. No a una mansión. No quiero una. Pero si nos mudamos a un apartamento de 3 habitaciones en un vecino mejor, uno con árboles y un parque al final de la calle. Uno donde las niñas tienen su propia habitación. Ya no trabajo de noche. Llego a casa a las 5:30. Huelo a limpio. Ceno con mis hijas. Las ayudo con la tarea. Las arropo cada noche. La semana pasada, cumplí una promesa. Ahorré algo de dinero y llevé a Noah y a Maite a Kentucky Kingdom, el parque de diversiones. Fue un día perfecto. Gritos, algodón de azúcar, y esa risa pura y sin preocupaciones de Maite en la montaña rusa. Mientras el sol se ponía, nos sentamos en el césped, comiendo helado. Maite se quedó dormida con la cabeza en mi regazo, su cara pegajosa de chocolate. Noah estaba sentada a mi lado, mirando las luces del parque encenderse. Fue el mejor día, papá, dijo en voz baja. Sí, mi amor. Lo fue, le dije, rodeándola con mi brazo. Miré a mis 2 niñas, mi orgullo, mi vida entera. Había pasado tanto tiempo sintiéndome un fracaso. Tanto tiempo midiendo mi valor con la vara de medir de mis padres, el dinero, el nombre, la reputación. Pero se equivocaban. Estaban tan equivocados. La verdadera reputación no es lo que la gente piensa de ti. Es lo que tus hijos piensan de ti cuando te miran.
La verdadera fuerza no está en tu cuenta bancaria ni en tu apellido. Está en la honestidad que les enseñas. Está en levantarte cada mañana, aunque te duela la espalda. Mi familia, los Garza, lo perdieron todo porque valoraban las cosas equivocadas. Yo lo tengo todo. Porque valoré lo único que importaba. Mi hija defendió nuestro honor usando la verdad, aunque eso destruyó a la familia que me rechazó. ¿Hice bien en enseñarle a ser así? ¿Qué habrían hecho ustedes en mi lugar? Gracias por escuchar mi historia. Si te ha gustado, por favor, dale un me gusta y considera suscribirte a nuestro canal para más historias como esta. Cada interacción ayuda a que nuestra comunidad crezca. Nos vemos en la próxima.